señoritas, vamos a por la segunda parte de este serial de vídeos sobre fuerza en sala, con preguntas de todos vosotros en Instagram. ¡Al lío! ¿Qué opinamos del foam roller? Bien, el foam roller es una herramienta que en los últimos años está pillando bastante interés, muchos ciclistas están incluyendo. Principalmente tiene varias aplicaciones, pero básicamente lo que sobre todo en mucha evidencia no se sabe perfectamente el mecanismo por el cual se desarrolla. Si lo que se está hablando, a ciencia cierta 100%, lo que se está hablando es que el foam roller ayuda a una liberación miofascial, ¿vale? Para que los que no lo sepan, la fascia es una membrana que recubre el músculo y esta membrana tiene una implicación por eso. Cuando se hace una forma de masajeo con ese foam roller, dependiendo de la intensidad, sobre todo de la tensión y esa velocidad, se supone que ayuda a la mejora de las transferencias, sobre todo a nivel del sistema nervioso, y o puede ayudar más a un efecto de calentamiento, podría tener efectos en el calentamiento. Pero también podría tener unos efectos positivos también en la recuperación, a la hora de esa sensación de masaje, con un masajeo más lento, con menor presión, puede ayudar también a esa cierta mejora a nivel miofacial de los receptores específicos del músculo. Entonces, me parece una excelente herramienta. Nosotros en la clínica lo utilizamos muchísimo, el uso del foam roller, por ejemplo, antes del trabajo de fuerza. De hecho, no utilizamos normalmente el típico trabajo de movilidad articular de venga, giro tobillo, giro muñeca, sino que utilizamos ese foam para trabajar toda esa cadena muscular que va a intervenir luego posteriormente en los ejercicios. Y es una herramienta que veo que cada vez se está incluyendo más. Me gusta, la verdad que me gusta, que es interesante, pero siempre y cuando se enfoque con el objetivo y el planteamiento de razonamiento clínico. O sea, no enfocamos un foam roller para todo. No, un foam roller para... ¿Me entiendes? No. Principalmente para el uso del calentamiento y la vuelta a la cama podría ser muy interesante, o para ciertos trabajos de control, por ejemplo, que también puede ser muy interesante. Sí, yo lo utilizo. Hay un vídeo en el canal también sobre foam roller bastante interesante, sobre cómo hacerlo y cómo utilizarlo con un especialista en foam roller. Aquí además, hay muchos tipos de foam roller, las hay más blandos para cuando tienes las piernas... Te vas al Decathlon y te lo encuentras para tobillos, para pantorrillas, más duros, más blandos, o sea, hay un mundo ahí aparte. Les hay muy duros. O sea, ahí ya la ignorancia ahí me pierde. No sé si habrá algún tratado en plan de foam roller, lo desconozco, seguramente haya revisado y demás, pero verdaderamente puede ser una herramienta bastante interesante dependiendo del caso, obviamente. A ver, esto lo hemos comentado antes. ¿Trabajo unilateral o bilateral en el gimnasio? Los dos. Porque normalmente el ciclista va a tener deficiencias, ¿no? Ser asimétricos, queremos estar en una montura que es simétrica, que es la bicicleta. Entonces, claro, normalmente habrá que hacer una combinación de ambos, tanto de ejercicios bilaterales como unilaterales. Sobre todo los unilaterales como ejercicios correctivos para ayudar a la corrección de esas cadenas musculares que aporten beneficios al rendimiento, y luego aquellos bilaterales también, por ejemplo, para el mejor rendimiento. Que no quiere decir que no haya unilaterales que mejoren el rendimiento, que también los hay, ¿vale? Pero los dos, sin duda. Obviamente con una evaluación previa, eso es lo importante. Esto es... luego lo cuento, que es una reflexión. No, es un poco la reflexión de que también, muy importante, ya a nivel general, yo creo, del gimnasio, y como ser humano, animal, cuerpo que somos, que ser capaces de dominar y controlar los ejercicios básicos, que muchas veces la gente se pierde en todo tipo. Totalmente de acuerdo. Pienso que lo que no hay que caer nunca es el leg extension, una de isquio, extensión, máquinas de extensión de cuádriceps, máquinas Estoy bastante acostumbrado a ver yo en ciclistas, leg extension, venga, por máquinas, y no trabajan nada de control. Y lo meten el 80%. Lo mete todo el mundo y son muy acostumbrado a eso. Sí, hay que dominar lo básico, y lo básico es lo que te va a dar más evolución. Trabajos de fuerza todo el año, ¿cuántos días a la semana? A ver, dentro de la literatura científica se establece un trabajo en torno a 2 o 3 sesiones a la semana en periodo de pretemporada, ¿vale? Poco a poco con un criterio de progresión, ¿vale? Sobre todo lo que se ve en los libros y manuales y literatura. Y luego, en temporada se recomienda incluso ya hasta una sesión a la semana de trabajo de fuerza en sala. Que no quiere decir que luego uno se haga también trabajo de fuerza específico en bici, que esa es otra. Sí. Pero normalmente uno de mantenimiento, o sea, se consigue una serie de ganancias de adaptaciones en la pretemporada, y luego una sesión de fuerza de mantenimiento, de trabajo de fuerza en temporada. Obviamente ¿por qué? Porque principalmente uno de los principios es la especificidad,
Si nosotros hacemos muchas horas de gimnasio, no es que nos vayamos a poner grandes, es que estamos quitándole ahora la preparación física al bici. Sí, sí, al Es final... así, no es porque te pongas más grande o menos grande, es que la gente no, que voy a poner más grande, eso depende muchísimo. Dentro de la hipertrofia hay otro toque de Schofield, por ejemplo, que de hecho ya tiene su libro en castellano, o sea, yo me lo cogí en inglés, no sé si lo comenté en el anterior vídeo. ¿Cuál es? Fundamentos del entrenamiento de hipertrofia, creo que era, que lo tengo yo aquí en inglés y de hecho lo estoy viendo desde aquí, de hecho. Mira, lo que pasa es que mi miopía me está dejando un poquito ya ciego, pero sí es cierto que está ya Bran Schofield, de hecho tiene su página también en Facebook, podéis verlo, y te habla de los mecanismos relacionados con la hipertrofia, sobre cómo esa tensión, ese tipo de bajo tensión mecánica, el estrés metabólico, Sí. cómo influyen esas variables verdaderamente en la hipertrofia, y no verdaderamente que creernos que por meter carga o kilos es lo que nos mejora. La carga va a ser una de las variables que incide, Sí. pero para que haya una total hipertrofia hay que incidir en más todavía. Sí, Aparte luego componentes nutricionales, componentes genéticos, fisiológicos, etc. Sí, sí, lo que dices tú, al final es el tiempo bajo tensión, las fases excéntricas, la duración, El bueno, daño muscular, el tiempo bajo tensión, el estrés metabólico son las tres principales métricas o sobre todo conceptos que se están viendo en el trabajo de hipertrofia. Y es un investigador que está bastante capacitado ahí, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pensáis de los ejercicios? Esto es interesante, de los ejercicios pliométricos. Bien, los ejercicios pliométricos ha sido una herramienta bastante utilizada sobre todo en los años 60-70, creo recordar. La verdad que lo que busca el trabajo pliométrico es una combinación de salto, una contracción concéntrica, con luego la caída que tiene una contracción excéntrica. O sea, al final lo que está haciendo es una retención. La contracción excéntrica en cierta medida también potencia el daño muscular, que es una de las variables que se relaciona con la hipertrofia, por dato. Pero sí es cierto que puede generar adaptación, sobre todo en la significación de la motoneurona. Y esto tiene una especial importancia en la ganancia de fuerza. Ahora, de aquí, de que esto sean beneficios, a aplicarlo en un ciclista. Y el problema que pasa no es en la pliometría en sí, el problema es que el ciclista normalmente no sabe recepcionar un salto. Efectivamente. Entonces, tenemos que poner el balance, vale, pros del entrenamiento bajo contras. Y creo que es un gran contra que un ciclista no sepa amortiguar un salto. Si yo tengo un problema de salto y lo pago a nivel de tobillo, el tobillo, como hemos comentado anteriormente, es el gran estabilizador, sobre todo del pedaleo, a la hora de la propulsión. Sí. Si ese tobillo no tiene una buena mecánica, se van a perder vatios en el camino. Sí. ¿Vale? Entonces ahí habría que primero enseñar al deportista a saltar, hacer criterio de progresión en salto, porque yo he visto a gente sin saltar ya 2 metros, subirse a una rueda de camión que hay en los gimnasios y venga, saltar desde ahí, suben y saltan desde ahí. Buah. Sin hacer un criterio mínimo de progresión. Sí. Son uno de los grandes peligros que veo, que poco sentido común. Sí. Son ejercicios que si bien, oye, bien utilizados y pudiendo verlo de cerca y dominado puede estar muy bien, pero por ejemplo igual en asesoramientos online o tal, no. Yo por ejemplo los online es el gran handicap que tengo, que no lo que no recomiendo. me la puedo jugar, no puedo mandar un trabajo de calidad, porque es imposible a nivel online yo medir la calidad. Cuando haya sistemas que midan calidad, vale, pues se podrá hacer, pero es que de momento calidad como tal y activación, o sea, tienes que estar presencialmente. Sí. Yo tengo un compañero que de aquí lo cito, que es Alfonso Cano, que es un crack en ese aspecto. O sea, lleva prácticamente la preparación de fuerza y me ayuda sobre todo en la preparación de todos los deportistas que llevamos. Y es de vital importancia, o sea, que es que la fuerza va a ser la de vital importancia. Sí. Que vamos, convencidísimo, y nos va a quitar muchos sustos. Y por ejemplo, en muchos casos, tengo casos de triatletas que tenían una mala biomecánica de carrera, modifica la mala biomecánica, pero el patrón motor tienen que entrenarlo, tienes que hacer un trabajo de readaptación para ello. Pues hemos estado trabajando en su aspecto. Y ahora está empezando a correr bien. Ahora tenemos que ir poco a poco creciendo en intensidad, en carga, y ir mejorando todo ese aspecto. Fijaos cómo se le ve a Gaby la faceta de readaptador que tiene, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, eh? Y además tiene mucha razón. Al final, para hacer bien las cosas, tener buenos patrones, tener buenos movimientos, y al final el cerebro es plástico y es la repetición, y la repetición lo que te enseña y aprendes otra vez a... La repetición y la conciencia, porque, o sea, pensar lo que estás haciendo. Lo importante es que el deportista sea consciente, que no haga el ejercicio por hacer los ejercicios. Sí. Hablando de entrenamiento de fuerza, y muy importante, yo siempre lo digo, cuando vas a trabajar la fuerza tienes que pensar en el músculo que estás trabajando. Tienes que concentrarte. Tienes que sentirlo. Trabajar, eso es. Yo siempre lo digo, en plan, tú tienes que ser capaz de sentir que tu dedo gordo está presionando el suelo, o que el nacimiento de tu dedo gordo está bien
en contacto que no está el pie girado. O sea, tú tienes que, sin mirar nada, ser capaz de sentirlo. Eso es una propiciación en cierta medida. Sí, totalmente. De hecho, el concepto de propiciación debería verse más en esa faceta, más que el concepto más clásico que ve la gente, que piensa que la propiciación es montarse en un bosu y venga, a que vaya el tobillo solo. Y en cierta medida eso va a ayudar, pero no es el concepto como tal, propiocepción, que lo dice la palabra. Pregunta, mira, esta es interesante porque además he visto cosas sobre esto. ¿Se puede cambiar una salida de 5 horas por una sesión de fuerza seguida de una salida de 2 horas? Si ese ciclista no hace nada de fuerza, yo lo voy a preferir más. Y es más, no solo una sesión, que si nos deja ya con 2 sesiones de fuerza, fenómeno. Es que lo veo más interesante. O sea, veo bastante error en no meter nada de fuerza a costa de meter solo fondo. Sobre todo en casos que son muy mejorables. Sí, yo también. Y en alto rendimiento igual. Es que la fuerza, ya no estamos hablando de rendimiento, de la fuerza podemos hablar que el entrenamiento prácticamente diana que afecta y que ayuda prácticamente a todas las patologías. Obviamente modulando criterios en base a la patología y demás, pero el trabajo de fuerza siempre está presente en el tratamiento a nivel de población clínica igual. Totalmente. Y el rendimiento es que es excelente. Nos cuenta que la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. Si no trabajas en la fuerza, vas a hacerlo todo con cadencia. Llegará un momento que la cadencia ya no la puedas subir más. Eso es. O incrementas la fuerza o suena nada. Y luego, muchas veces hablamos que de atletas, alto rendimiento, no os equivoquéis, ¿eh? Al que está en mala forma física, el trabajo de fuerza, vamos, le va a venir como anillo al dedo para igual, hacer... o sea, para toda la población. No entiendo cómo el gobierno no pone trabajo de fuerza para los mayores o para hospitalizados. Es que debería ser así. Sí. Y entendido trabajo de fuerza como un trabajo de fuerza adaptado e individualizado. O sea, que la gente se cree que vamos a poner ya aquí a un cardiopático ya meter 200 sentadillas. Que no se trata de eso. Se trata de adaptarlo en base al contexto. Venga, eso es lo que a nivel nacional. El poco criterio objetivo. Que también normal porque para tener un criterio objetivo necesitas conocer muy bien el campo. Conocer muy bien el campo y las métricas que desarrollan cualquier campo concreto de la ciencia. Sí. Y eso lo veo, vamos, que es lo que más falla en el ciclista, que lee una cosa y ya inmediatamente lo aplica. Sí. Muchos ciclistas cuando igual están empezando, llevan muy pocos temporadas o su primera y parten de un estado físico muy malo, va a tener muchísimas más ganancias. Bueno, dejemos el concepto muy malo. Me gusta no decir muy malo, sino mejorable. Vale, tienes toda la razón. Que tenga un punto de partida con mucha progresión. Sí, yo siempre intento no decir al ciclista, a ver, que tenga, no me gusta decir malo porque a ver, son sus datos. Bueno, o sea, pero esto es para entender. Yo me acuerdo de muchos ciclistas con cariño que me dicen, pero me estás diciendo que soy malo, y digo, bueno, que no eres malo, te estoy diciendo que esto es muy mejorable. No lo vas a decir malo, pero me hace mucha gracia y me acabo de acordar ahora. Pero sí es cierto que muchos ciclistas es mejor decirle mejorable que muy malo. Sí, si no, pero bueno, el caso y la esencia, pues ese que tiene un punto de partida muy mejorable, va a tener muchas más ganancias para la salud y su composición física con el trabajo de fuerza. Composición corporal, o sea, ciclistas que están obsesionados con perder peso, o sea, es que el trabajo de fuerza justamente es lo que le va a permitir poder perder grasa corporal. No lo hacen por el miedo a ganar peso corporal. Y dices, pues vamos a ver, pero tú sabes lo que cuesta ganar masa muscular. Y dices, no, yo es que me pongo mirando una pesa gano masa muscular. Pues depende de todas las métricas, porque si está pasando eso es porque seguramente tu balance energético sea positivo, tengas posiblemente un buen aporte de proteína y encima haces mucho daño muscular y mucha fatiga, que es justamente lo que va a incidir en la hipertrofia y lo que no queremos buscar en rendimiento. Sí, un ciclista no va a tener ese problema, no se va a convertir en un armario. Un ciclista que tenga ya entreno de fondo, o sea, con un déficit energético, un balance neutro, o sea, tendrá más tensión, no lo digo yo que no, pero eso de ganar músculo como algunos se piensan, que es complicado, o sea, cuesta, que hay que comer y mucho. Aquí tengo una, esta es interesante, sentadilla profunda versus o sentadilla de 90 grados. Depende, a ver, desde el punto de vista de las cadenas musculares, justamente una profunda es lo que más necesita un ciclista. Pero el problema que viene aquí es que normalmente los ciclistas no están capacitados. La técnica de primera, imposible. Todos normalmente están, la mayoría, tocados de movilidad de tobillo, con lo cual ya le imposibilita hacer una sentadilla profunda y encima su movilidad de cadera muchas veces también está afectada y encima hay poco control de rodilla. Normalmente. Entonces yo empezaría primero con rangos más altos de sentadilla, no buscaría una profunda, buscaría a lo mejor un cuarto de sentadilla controlando la rodilla y estabilizando bien el pie y poco a poco ir progresando.
Sí, sí. Más. ¿Ejercicio recomendable para glúteo? Nos pregunta aquí un chico. Bueno, muchísimo, es que es muchísimo. Hay patadas, Pero pero es que bueno. no puedo recomendar porque depende de cada caso. El problema viene, por ejemplo, yo me he encontrado con ciclistas que no son capaces de apretar un glúteo. Y están haciendo kilometraje, pero no son capaces de abrir y cerrar un culete. Un Y músculo, eso es un tiran más músculo de del hormiga. isquio, tiran más de la espalda. Y ahora, ¿qué hago yo con eso? Le voy a mandar un ejercicio cuando sus músculos no saben activarlo. ¿Entendéis el concepto, no? Es Eso es lo que verdad. cambia el chip ciclista, que porque tenga el músculo no significa que trabajes ese músculo. Que tú puedas cambiar el patrón y ahora tienes una musculatura que no está diseñada. En patología de espalda, por ejemplo, es muy común eso. En ciclistas que tienen dolor de espalda, es muy común que ese glúteo lo tienen inactivado, tira mucho el isquio, sobre todo también la parte del buco poplito, la parte trasera de la rodilla, el glúteo no tira nada y el lumbar va tirando. Es que eso pasa. Entonces, no podemos decir un ejercicio. Primero vamos a ver el estado de activación, si tiene un buen control, tiene una buena propiocepción de ese músculo, y ahora vas y metes el ejercicio. Claro, esto ahora mismo, conforme lo decimos, yo creo que le estamos abriendo un mundo a muchos ciclistas, seguramente. Sí, sí. Pero es que es así, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo el hecho de lo que acabas de decir al principio, y es verdad, músculos apagados. Hay pues, personas que tienen determinados músculos apagados. No La intervienen. típica frase que cuando después de entrenar te dice, no sabía que tenías estos músculos aquí. Sí. Que no están las típicas agujetas, y es justamente por eso, porque no hay una serie de cambios en los patrones, ya sea por el estilo de vida que tenemos, pasamos muchas horas sentados normalmente la mayoría de las personas, ya sea por conducir en trabajo, oficina, o porque eres profesor, o porque obviamente también habrá otros que están muy de pie, pero que eso condiciona, es el control, el trabajo, y eso se tiene que entrenar, eso no, eso no es otra. Sí, sí. A mí me hace gracia, porque yo se lo explicaba a un chico, ¿cómo sabes si tienes un músculo apagado o encendido? Mira, pues tú has visto la gente que mueve los pectorales, pues porque les han entrenado, les han hecho trabajar y son capaces de tener control sobre ellos. Son capaces de controlarlo, o sea, hay gente que tiene pectorales y tampoco lo hacen. Y eso es. Lo que haga mucho lo verá. Y por eso lo digo, en plan, primero no es el ejercicio, es primero qué caso y contexto, y ahora en base a cada contexto diseña una estrategia interesante de trabajo. Por lo cual un ejercicio no es que sea mejor que otro, es que depende del contexto. La palabra depende mucho, yo sé que quieren la receta y lo hemos visto con mucho cariño en los vídeos, pero desgraciadamente no podemos lanzar ese mensaje. Sí. Es más complejo de lo que creéis. Sí. Nos van a decir un día, el próximo vídeo que hagáis no podéis decir depende. Le doy dislike, si le dais. Este canal porque... Es que tal. A ver, más cosillas. Bueno, esto ya lo hemos hablado porque nos preguntan cuáles son los principales ejercicios que hacéis vosotros. Ya hemos comentado. Lo hemos comentado anteriormente. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Puedo aumentar mi FTP, entrenar la fuerza? Ojo, depende. Vamos a ver. Principalmente el FTP hay que ver cuál es el limitante de por qué el FTP crece. A lo mejor seguramente el FTP no esté mejorando, no porque no metas trabajo de fuerza, sino porque tu consumo de oxígeno es bajo. Sí. O tu eficiencia es nula, por ejemplo, y gastas mucho. Entonces, primero hay que ver el concepto. Sí. O sea, posiblemente a ver, una persona que se mata, es que a nadie le metas cualquier entrenamiento, ya va a mejorar todo. Pero eso ya lo comentamos, por ejemplo, y esto es lo que se ve en las muestras de entrenamiento concurrente de personas sedentarias, que entrenan fuerza y entrenan resistencia y mejoran las dos capacidades. Pero luego te vas a una persona avanzada y entrenas fuerza y entrenas resistencia y se va a desarrollar o una más que la otra. Pero las dos no van a crecer. Llega un momento que las dos no crecen igual. Porque siempre va a haber ya una mayor adaptación de adaptaciones que van a beneficiar el trabajo de fuerza o una mayor predisposición de adaptaciones que van a desarrollar sobre todo del trabajo de resistencia. Eso a nivel biológico, ¿vale? Que hay un libro muy bueno que es el de Chicharro, que es el de bioenergética. Ahí se explica muchos conceptos y se entienden por qué. Toda esa cadena de señalización muscular, por ejemplo, biomolecular también. Entonces es muy importante.